Hola, hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a un capítulo de mi vida. Hoy os traigo una enseñanza de vida. Y es la siguiente: incluso las personas más sociables necesitamos a veces tiempo para la soledad y para la reflexión. De hecho, si no tienes uno de estos momentos alguna vez en tu vida, nunca llegas a conocerte. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que me hacen falta ahora mismo en mi vida. Si sabes eso, si te conoces bien, alcanzarás el éxito. Pero, en fin, muchos de vosotros diréis, ¿y qué es el éxito? No tenéis ni puñetera idea de lo que es. Pues la verdad es que yo lo supe, y demasiado pronto. Y no supe cómo manejarlo. Era un niño y la fama me cayó como un jarro de agua fría. La cosa es que ahora, cuando te centras, piensas, te calmas y cuentas con tu familia, con tus amigos, ahí es cuando has encontrado el éxito. Cuando toda esa gente te apoya. Y en fin, hombre, familia, amigos y vosotros, que sé que no podéis vivir ni un día sin mis vídeos. Desde niño me he movido entre cámaras. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido estrella? Ahora ya estoy harto de recibir órdenes de gente incompetente. Ahora soy yo quien está delante y detrás, sin guiones, sin trampa ni cartón. Me vais a conocer tal y como soy. Os haré que olvidéis mi personaje y conozcáis al verdadero Alex. Así es imposible que algo salga mal. Comienza una nueva etapa y eso siempre es motivo de celebración. ¿Celebración? Sí. Será todo un éxito. ¿Me pasas la mermelada? Sí, claro. Ayer lo pasamos bien, ¿no? ¿Quieres hablar de algo? No. ¿Tú? ¿Quieres hablar de algo? No. ¿Tú? Mira, ya te he dicho que no. Igual eres tú la que quieres hablar de algo. Llevas toda la mañana súper rara. Claro, soy yo la que llevo untando la misma tostada 3 veces. Mira, piedra, papel o tijera. Quien gane empieza. Vale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Te toca. Vale, hablemos. Ayer lo pasamos muy bien. La verdad es que hacía tiempo que no me dejaba llevar así y me hacía falta. Y bueno, al final me besaste, no pasa nada. Ah, que te besé yo. Ay, sí, perdona, pobrecita, no pudiste hacer nada para evitarlo. Bueno, eso. no quería decir eso, nos besamos, está claro. Y no estuvo mal. Vaya, gracias. Ahora quiero decir que fue solo un beso, no tiene importancia, ¿no? Si tú lo quieres ver así. ¿Tú no lo ves así? Mira, Mónica, ese beso significó más para los dos de lo que tú quieres hacerte creer. Pero oye, que si te quieres mentir, conmigo no cuentes, ¿eh? No te entiendo. Pues que si llegas a saber que hay que tirarte una puñetera piscina para que te des cuenta de lo que siento por ti, que lo habría hecho mucho antes. Bueno, me voy que he quedado con Hugo, ¿vale? La señora de aquí, ¿cómo te crees que es? ¿Cómo se dice? Hugo, Buenas. ¿qué tal? Sí, ¿qué tal estás? Pues bien, con un poco de resaca todavía de la fiesta de ayer. ¿Seguro que quieres hablar de la fiesta? Ya, siento que no saliera como esperabas. Aunque, bueno, yo me lo pasé bien. Por cierto, ¿has sabido algo de Alex después de todo? Me ha escrito, pero la verdad es que no me apetece mucho verlo. Al menos Ya. por ahora. Es que este hombre no aprende. Me pide consejo y luego hace lo que quiere.
Ahora mismo solo piensa en él, en su canal. Pero bueno, no hablemos de él. ¿Tú qué tal estás? Te vi muy bien con tu amiga. ¿Cómo no me habías dicho nada? Porque no hay nada que decir. Ah, pues yo pensaba que me habías llamado para que habláramos de ella. No. Te he llamado para preguntarte por Alex. Ya sabes que a pesar de todo me interesa que esté bien. Aunque bueno, ahora que lo dices, pasó algo. Lo sabía. Es que no falló una. Hugo, no cantes victoria. Ya. Yo quiero mucho a Aura y ella siempre ha estado ahí en los buenos y en los malos momentos. Me hace reír. La verdad es que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Pero Ayer me besó. Bueno, nos besamos. Y yo pensaba que solo era una amiga para mí. Nunca me había gustado una chica. La verdad que estoy un poco confundida. ya. Bueno, es que por mucho que te empeñes, no siempre puedes controlarlo todo, Mónica. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Nada, que vamos a entrar a pedir un café o algo. Vale. Venga. Ahora paso, ¿vale? Venga. Hasta ahora. ¿No ves? 8 años con Lola y de repente me di cuenta de que estoy enamorado de Jaime, mi amigo de toda la vida. Bueno, Hugo, es que creo que fuiste el último en enterarte. A tu alrededor todos lo sabíamos. La verdad es que es genial que podáis llevar esta relación de tres. Yo te veo muy feliz y eso es lo que más me importa. Es curioso cómo eres capaz de mirar por todos menos por ti. Un día podrías plantearte ser feliz, ¿eh? Hacer lo que te dé la gana sin darle cuentas a nadie. Si es que el problema es que no sé lo que quiero, Hugo. No, si al final va a ser verdad. ¿El qué? Que aunque desde fuera sea evidente, la que está dentro es la última en darse cuenta. No, gracias. Que conste que he venido porque creo que la lié ayer un poco en la fiesta. Me lo tengo merecido. Por supuesto. Y además, que no lo digo por ti, yo creo que tu amigo no quiere ni verme ya, ¿sabes? No, en realidad quien quiere dejar de ver es a mí. ¿Y eso? Pues tú eres gilipollas, ¿lo que te pasa? ¿Qué Pero será? tenía que... Está bueno. ¿Qué coño vas a hacer? Sinceramente, creo que voy a dejar de lado a Mónica y me voy a centrar en el canal. Qué inteligente, parece que lo hayas pensado tú eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, mañana YouTube estará a mis pies. Ya vuelves a ser el mismo de antes. Mañana todo el plan que he ido montando se destapará. ¿Y qué? Es que eres muy pequeña para acordarte. No me digas pequeña. En fin, si quieres saber lo que voy a hacer, tendrás que ver el directo en YouTube. Creo que se te está yendo un poco de las manos lo de YouTube, ¿no? Y eso me dice la persona a la que le superé en suscriptores en menos de 2 horas. Ahora entiendo por qué estás solo. ¿Qué marca la diferencia entre éxito y fracaso? Pues es tu propia percepción. Por ejemplo, la soledad puede parecer un fracaso, pero si es elegida, es un éxito. ¿Qué haces aquí? ¿Te apetece ir al cine a ver una película de zombies? Mira, si esa es tu forma de pedir perdón por lo de esta mañana, funciona. Para nada. Solo me apetece ver seres en proceso de putrefacción, comiendo cerebros humanos. Suele pasar. No, en serio. Creo que te debo una disculpa. Me cuesta abrirme y acabo de salir de una relación muy complicada. Esto es difícil para mí. Mira, Mónica, no te escucho, ¿vale? No sé que no puedo obligarte a sentir lo mismo que yo. Además, yo también me paso un poco, lo admito. Al contrario, sí, de hecho, envidio tu forma de hacer las cosas. Así, sin pensar. ¿Cómo lo haces? Pues actuando y luego pensando. No es lo más conveniente, pero soy un poquito desastre. Pues mira, por primera vez en la vida, creo que me gustaría ser un poco más como tú.
Aunque creo que me vas a tener que ayudar. Bueno, intentemos ser un desastre juntos. Pero también estar al lado de la persona que quieres. Poder ser tú, sin miedo al rechazo. Querer detener el tiempo al lado de ella. Ese es el mayor éxito que podemos alcanzar.